Nos encontramos en el Foro Internacional ¿Por qué persiste la pobreza en México y la desigualdad? Miradas internacionales y propuestas de política pública. Nos encontramos conversando con el doctor Santiago Levy, vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Santiago, ¿por qué persiste la pobreza en México? ¿Qué determinantes, qué variables? ¿Cómo nos explicamos que no avancemos para disminuir la pobreza y la desigualdad en México? Yo creo que en las últimas 2 décadas se ha avanzado en una de 2 dimensiones muy importantes para reducir la pobreza, pero en la segunda dimensión se ha retrocedido. Me explico. Una primera dimensión es, tú quieres que las familias pobres tengan más capital humano en el sentido de ser familias más sanas, que tengan más escolaridad, cuyos niños no hayan sufrido desnutrición crónica cuando estuvieron chiquitos, o desmedro, o problemas de salud por falta de buena atención, y que tengan suficiente escolaridad como para poder incorporarse al mercado laboral y poder tener las habilidades socioemotivas y cognitivas para desempeñarse bien en el mercado laboral. En las últimas 2 décadas, México ha avanzado bastante en esa dimensión. No es que estemos en el paraíso, ni hemos logrado todo lo que quisiéramos lograr. Hay mucho por mejorar en la calidad de la educación, hay mucho por mejorar en la calidad de la atención médica, pero en general los indicadores de escolaridad, salud, capacitación laboral, desnutrición, han mejorado de manera notable. Lo que no ha ocurrido es un proceso complementario, que es que ahora gente que está más sana, más saludable y con más educación pueda obtener el mercado laboral, trabajos en donde su salario real sea más alto y tengan acceso a mayores protecciones y a capacitación laboral. En mi opinión personal, el mayor obstáculo que tenemos en México para seguir avanzando en el combate a la pobreza es que tenemos un mercado altamente disfuncional. El mercado laboral, a pesar de tener trabajadores con más años de escolaridad, muestra hoy prácticamente las mismas tasas de informalidad laboral que las que teníamos hace 2 décadas. Y las empresas mexicanas, que son las que tendrán que contratar a los trabajadores con más escolaridad, son hoy en día más informales que hace 2 décadas. Esto se traduce en empresas que son muy chiquitas, 3, 4 trabajadores, que son muy precarias, en donde los trabajadores pueden estar 1 año, 2 años, la empresa quiebra, pierden su trabajo, el trabajador entonces pasa a ser autoempleado, luego consigue otro trabajo informal. Hay una altísima rotación durante su vida laboral y eso impide que tenga un ciclo laboral, contenga mayores salarios reales a lo largo de su vida, donde pueda tener acceso a programas de capacitación laboral, donde adquiera más habilidades y donde tenga acceso al aseguramiento social básico, a protecciones como son ahorro para el retiro, una pensión para la vejez, una pensión contra los riesgos de trabajo. Sintetizo entonces, hay 2 grandes tareas en el combate a la pobreza en México. Uno, ahondar en los esfuerzos que en balance han sido positivos, pero se pueden mejorar, ahondar en los esfuerzos para invertir en el capital humano de las familias pobres. Tenemos que darnos cuenta, sin embargo, que eso no es suficiente y que simplemente aumentar más transferencias, otro programa social, ahora vamos a repartir comida, ahora vamos a repartir pisos de cemento en las casas, ahora vamos a repartir tinacos, ahora vamos a transferir ingresos de esta manera o de la otra, no es la solución al otro problema que estoy hablando, que es un mercado laboral disfuncional, caracterizado por una altísima informalidad, que de facto cierra las puertas para que los trabajadores pobres puedan tener en su vida laboral posibilidades de mejores ingresos y mayores salarios. Eso explica de alguna manera por qué durante 30 años de políticas sociales, desde Pronasol hasta Prospera, tenemos prácticamente miles de millones de dólares, si los contamos, invertidos durante estas 3 décadas, y prácticamente la pobreza ha estado estancada. ¿Por qué las políticas sociales son tan ineficaces para derrotar la pobreza? Yo no le diría ineficaces. Lo que pasa es que hay que ver en qué dimensión la estamos evaluando. Si a un programa de formación de capital humano yo lo evalúo en términos de los resultados en el mercado laboral, estoy haciendo una evaluación errónea de ese programa. Si tengo un programa de inversión en el capital humano de las familias pobres, la métrica en la que la tengo que evaluar es, ¿está aumentando la escolaridad? ¿Está mejorando la desnutrición? ¿Está mejorando el estado de salud de las personas?
Esas son las métricas en las que me tengo que fijar. Por esas métricas, los programas sociales están dando resultados en capital humano. Si la pregunta más amplia es, lo que pasa es que yo quiero que los ingresos monetarios de los pobres se reduzcan para que con sus propios esfuerzos, sin transferencias, tengan mayores ingresos y sean menos pobres, entonces las políticas públicas que requiero para que eso ocurra son diferentes y en su gran mayoría están fuera del ámbito de los programas sociales. Sí, estamos esperando cosas de las políticas sociales que no van a suceder. Es más, llega un punto en donde puede ser contraproducente. Si uno trata de compensar el hecho de que el mercado laboral es disfuncional, la gente no tiene ingresos propios porque tienen trabajos precarios, informales, de muy mala calidad, y decimos, bueno, pero mira, te voy a aumentar la transferencia monetaria, te voy a aumentar este programa social, ahora te voy a regalar un tinaco, ahora te voy a poner el piso de cemento. En realidad, recursos públicos que deberíamos de estar utilizando para resolver este otro problema, los estamos canalizando a este problema y ahondando la problemática que impide que esas familias dejen de ser pobres. En tu conferencia magistral diste dos datos que me parecen muy relevantes. Menos del 1% de las grandes empresas en México o de las transnacionales son justamente las que tienen este gran capital, grandes inversiones, que los gobernadores en los estados presumen porque trajeron ya inversión extranjera, pero tú señalaste son menos del 1% de las empresas en México. En cambio, más del 90% de las empresas en México están compuestas por no más de 5 o 6 personas. Es correcto. A mí me parece un dato muy relevante porque nos plantea que, digamos, la atención del Estado, los incentivos de las políticas han estado en otro lado y no precisamente en este lado. A tu juicio, ¿qué tiene que hacer el Estado o las propias empresas para ser más competitivas, para tener mejor capacidad productiva y para tener aquellos incentivos que nos permitan pensar que este proceso muy lamentable de pauperización o precarización laboral puede ser revertible? Tenemos que cambiar un poco el foco de nuestros esfuerzos de política pública. Si la apuesta es que la inversión extranjera directa y las grandes inversiones van a ser las que crean los grandes empleos y la ruta al desarrollo del país, mi opinión personal es que esa apuesta va a fracasar. Y esto parece una verdad, pero absoluta en buena parte de los gobernantes. En mi opinión personal, esos esfuerzos van a fracasar. No que no atraigamos la inversión extranjera directa, bienvenida, y no que haga empresas, pero esas empresas representan 5 o 7 millones de los 50 millones de empleos que hay en el país. No hay ningún escenario realista en donde el crecimiento de esas empresas va a generar el número de trabajos que se requieren para realmente aumentar la productividad de todas. Entonces tenemos que, sin dejar de promover la inversión extranjera directa, bienvenida, reitero, tenemos que darnos cuenta que el 95% de las empresas del país tienen menos de 10 trabajadores. El 90% de las empresas del país son informales. Estas empresas no invierten en capacitación laboral. En muchas ocasiones se evaden sus impuestos. En muchas ocasiones se evaden sus contribuciones de seguridad social. No tienen acceso al crédito. No son empresas que van a crear los empleos del mañana con los que vamos a competir con China o con Estados Unidos o con Corea o con quien sea. Y si no le ponemos atención a lo que está pasando con estas 90% de las empresas mexicanas, los empleos que crean van a seguir siendo los empleos que tenemos hoy en día. Precarios, malos, informales, sin capacitación, sin aseguramiento social. Entonces, ¿qué implica esto? Que como parte esencial, indispensable del combate a la pobreza extrema, tenemos que reenfocar la atención pública al mercado laboral, a los determinantes del comportamiento de las empresas mexicanas y preguntarnos si estos son problemas de la legislación laboral, la legislación de crédito, la legislación fiscal, el funcionamiento de los tribunales administrativos, el conjunto de incentivos que hace que esto ocurra. Un dato, los empresarios no son tontos, los trabajadores tampoco. La gente evalúa sus opciones, sus alternativas y en función de todos los incentivos que ve, hace sus decisiones. ¿Por qué se invierte tanto en el sector informal? Porque para mucha gente eso es rentable. Mientras no cambiemos eso, no vamos a poder avanzar. Una última valoración, Santiago. ¿Qué opinas de cómo mover el salario mínimo de México, que ha sido muy criticado porque se mantuvo muy contenido los últimos
3, 4 décadas, a partir de los 80s, y que es uno de los salarios mínimos más bajos de América Latina. ¿Cómo movemos eso? Yo pienso que sería un error subir el salario mínimo. Yo pienso que los modelos analíticos que sugieren que el salario mínimo es un buen instrumento redistributivo se refieren a países que tienen mercados laborales que son sustantivamente diferentes del mercado laboral mexicano. En un país en donde casi 6 de cada 10 trabajadores son trabajadores informales, en donde el 90% de las empresas tienen 5 trabajadores o menos, y una gran cantidad de esas empresas son empresas ilegales. Y en un país en donde la legislación sobre salario mínimo solo aplica a trabajadores asalariados. La mayor parte de los trabajadores en algunas de esas empresas informales son no asalariados. El subir el salario mínimo lo que va a hacer es generar más informalidad. Yo no estoy en contra de la redistribución. Estoy argumentando que este instrumento particular, en el contexto específico de México, va a ser contraproducente. Y que lo que tenemos que hacer es buscar instrumentos de redistribución del ingreso, que sí los necesitamos y sí son necesarios, pero que no pasen por un mercado laboral que es disfuncional y que vamos a agravar su mal funcionamiento. Los que más van a acabar perdiendo con un aumento del salario mínimo van a ser los trabajadores pobres. Agradecemos al doctor Santiago Levy, vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que estuvo con nosotros en este foro internacional y que de alguna manera propicia que nos movamos en torno a discutir, analizar e identificar qué está detrás de la persistencia de la pobreza, y que esperemos que esto lo vayamos moviendo gradualmente. Muchas gracias.